Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Enfocados. Vamos a iniciar el día de hoy con oración y posteriormente vamos a desarrollar el tema perteneciendo a la familia de Dios. Le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este privilegio que nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo que alumbran los ojos de nuestro entendimiento para que crezcamos en ti, Señor, para que crezcamos en esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siembre tu palabra en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre, así como que también, Señor, destruya toda fortaleza, argumento y mentira, Señor, que se haya levantado en nuestras mentes, que nos esté impidiendo, Señor, el obedecer tu palabra y el tener una vida abundante en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros reconocemos el señorío del Señor Jesucristo, junto con la salvación y la vida eterna, el Señor nos da un tremendo, un maravilloso, un extraordinario privilegio, que es el privilegio de adoptarnos como sus hijos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también encontramos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, que la palabra de Dios nos enseña: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El ser adoptados hijos de Dios implica un amor especial del Padre para cada uno de nosotros, un amor que no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender, no alcanzan las palabras para definirlo, un amor del cual Pablo dice que el Señor nos alumbre, nos fortalezca en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que podamos entender juntamente con todos los demás santos cuál es la anchura, la altura, la profundidad y la largura del amor de Dios, que es el amor de Cristo también, que excede a todo conocimiento. El amor del Padre no es solamente una categoría, el amor del Padre no es solamente un enunciado. El amor del Padre realmente es una verdad objetiva, y una verdad que usted y yo no tenemos que esperar la eternidad para vivirla. Es una verdad que usted y yo podemos vivirla desde el momento de nuestra salvación, y de hecho la vivimos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, no somos conscientes de cuál amor nos ha dado el Padre, de cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos sus hijos. Para comenzar, recordemos, para dimensionar lo que significa el amor del Padre y que seamos hechos sus hijos, el Señor Jesucristo tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario y padecer, no solo en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él tuvo que aprender la obediencia por el sufrimiento. Toda la vida terrenal de Jesús fue una vida no en las condiciones del Hijo de Dios, porque recordemos que el Señor Jesucristo se despojó de toda su gloria cuando vino aquí a la tierra y se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo. Es decir, Él dejó de disfrutar de un montón de privilegios y de un montón de situaciones, y además tuvo que aprender la obediencia por el sufrimiento. O sea, fue una vida que como hijo de Dios no le correspondía, pero que Él quiso asumir para que usted y yo pudiéramos tener perdón de pecados, vida eterna y ser adoptados como hijos de Dios, por un lado. Pero por el otro lado, eso también implicó el desprendimiento del Padre de su Hijo, de quien jamás se había desprendido, con quien siempre había estado íntimamente ligado, y lo hizo por amor. Le dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él creamos tengamos vida eterna y perdón de pecados. O sea, es un amor, imagínese el amor
para ponerle una figura que tal vez nos pueda servir para dimensionar un poco más el amor del Padre para con cada uno de nosotros, es el amor de un padre por el que asesinó a sus hijos o a su hijo. Imagínese un padre amando al asesino de su hijo. Pues nosotros fuimos la razón por la cual Cristo fue asesinado. Y sin embargo, a pesar de ello, éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, el Padre nos adopta como hijos. ¿Por qué razón? Porque el Padre desde un principio quiso tener una familia y nos creó para formar parte de ella. Dice en Hebreos, en el capítulo 2, versículo número 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí está hablando del Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de nosotros. Por el otro lado, en Efesios capítulo 1, versículo 5, dice la palabra que el Señor nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El amor humano muchas veces es un amor porque, es decir, un amor porque sos buena gente conmigo, un amor porque sos cariñoso conmigo, un amor porque me haces sentir bien, etcétera, etcétera. Pero el amor del Padre para con usted y para conmigo es un amor aunque no lo merecíamos, aunque no hicimos méritos, aunque no éramos dignos de ese amor, aunque éramos enemigos de Él, Él decidió por el puro afecto de su voluntad adoptarnos como hijos suyos. Eso es algo extraordinario, eso es algo que escapa a nuestra mente. Y más aún cuando profundizamos en todo lo que implica el que seamos hijos de Dios, porque el ser hijos de Dios implica privilegios que nadie más tiene, ni siquiera el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es pueblo, nosotros somos familia, nosotros somos hijos, nosotros somos más cercanos. Dice la palabra que nosotros vivimos bajo un pacto de mejores promesas que el pacto con el pueblo de Israel. Pero hay una cosa que es importante acá, y es que el Señor no quiere que seamos hijos solamente de nombre, solamente de título. El Señor quiere que vivamos realmente como hijos de Él, no que seamos hijos como los hijos del padre del hijo pródigo, que ambos, siendo hijos, uno se va de la casa, ofende al padre de muchas formas, y cuando regresa con mentalidad de jornalero, no con mentalidad de hijo. No había entendido lo que era el amor del padre. Y por el otro lado, el hijo mayor estaba en las mismas condiciones, porque siendo heredero le reclama al padre que no le había dado absolutamente nada para compartir con sus amigos cuando el padre ya le había dado toda su herencia. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. El Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Padre ya nos dio una herencia juntamente con todos los santos. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 17, ora por los efesios para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender juntamente con todos los santos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál la herencia que tenemos junto con todos los santos, además de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Quiere decir, con lo que hemos mencionado de Efesios 3:14 en adelante, de las 4 dimensiones del amor de Dios, más lo que nos está enseñando Efesios 1:17, de que el Señor nos dé espíritu de revelación y de conocimiento en Él, para que podamos comprender cuál es la herencia a la que Él nos ha llamado. El ser hijos de Dios significa más que un título, significa más que algo nominal, es una verdad objetiva que nosotros necesitamos vivir desde ahora en la tierra. No tenemos que esperar hasta la eternidad
para vivir en esa bendición. Necesitamos vivir, entender que somos hijos de Dios y como hijos de Dios vivir como Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora, como dice en aumento, como dice Proverbios 4:18. Y parte del plan de Dios, parte de que nosotros podamos experimentar esa plenitud de las cosas que Dios nos ha dado como Padre, es que necesitamos ser obedientes. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, la palabra de Dios dice que como hijos obedientes seamos santos, así como el Padre, nuestro Padre, es santo. Entonces necesitamos la forma de vivir la herencia que tenemos en el Señor, y ya la tenemos porque el testador, para que un testamento se haga efectivo es necesaria la muerte del testador. El testador fue Cristo en la cruz del Calvario, y Él derramó su sangre, y con su sangre firmó ese nuevo pacto hecho de mejores promesas para que nosotros como hijos podamos vivir en esa vida de plenitud que Él tiene para nosotros. Pero lo primero es que necesitamos ser hijos obedientes. Lo segundo es que no solo debemos tener el nombre de hijos, sino vivir como hijos, vivir en la obediencia, pero también vivir siendo conscientes de todas las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros cada día. Esa es nuestra herencia, la vida, la salud, la libertad, la seguridad, la protección, el descanso, el reposo, la dirección, el aliento, el ser empoderados, el ser guiados, el ser ayudados por el Espíritu Santo. Todo eso es parte de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. No solo se trata de tener dinero, no solo se trata de ser famoso, no solo se trata de tener una autoestima alta, se trata de mucho más allá de eso, de vivir vidas plenas, vidas prósperas, vidas abundantes, vidas llenas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de humildad, de dominio propio, y teniendo todos esos beneficios que la palabra de Dios nos da como hijos. Dice la palabra que si buscamos el reino de Dios y su justicia, tendremos todas las cosas por añadidura. Y si obedecemos al Señor, todas sus bendiciones nos alcanzarán, no las tenemos que buscar. Hoy mucho creyente está buscando las bendiciones de Dios porque no las tiene, y no las tiene porque no está obedeciendo, no está viviendo como un hijo obediente, porque la palabra de Dios nos lo enseña claramente. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice que si nosotros obedecemos la palabra y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros las bendiciones y nos alcanzarán. No hay que irlas a buscar, no hay que reclamarlas, no hay que decretarlas ni declararlas. Las bendiciones nos van a alcanzar. Lo mismo dice Mateo 6:33. Busca el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Y ese buscar el reino de Dios y su justicia es ponernos bajo la autoridad de Cristo. Y notemos algo también aquí importante. La palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino implica buscar al Rey del reino. Y el Rey del reino es nuestro Padre. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces necesitamos conocer al Padre, no de oídas como Job. Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Necesitamos recibir esa revelación, esa iluminación de lo que significa que Dios sea nuestro Padre. Él no quiere que lo llamemos Padre solo como un título, Él quiere que lo vivamos verdaderamente como Padre, que lo vivamos plenamente como Padre. Él no quiere que nos llamemos solamente hijos como un título, Él quiere que vivamos como sus hijos, como lo vimos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo del 14 al 16.
Y para ello, el Padre nos ha dado su Espíritu Santo, para que tengamos por medio del Espíritu Santo una relación de intimidad con el Padre. La palabra de Dios dice que nadie conoce el espíritu del hombre sino el hombre mismo, y que nadie conoce el corazón del Padre sino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros para que nosotros podamos conocer, tener la revelación del Padre, del amor del Padre, de quién es el Padre. En Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 17, la palabra de Dios dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y cuando la palabra de Dios dice que padecemos juntamente con Él, no está hablando de pruebas, dolores, traumas, no. Lo que está hablando es de pasar por el proceso de la obediencia, de la misma manera que Cristo pasó por el proceso de la obediencia, y porque la obediencia se aprende. Eso, más bien, la obediencia se desarrolla. La obediencia ya es un regalo que Dios nos dio con nuestra nueva naturaleza cuando nacimos de nuevo. Ya tenemos el regalo de la obediencia. Ahora lo que necesitamos es desarrollarla. ¿Cómo desarrollamos la obediencia? No siguiendo nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, sino siguiendo lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ya tenemos esa herencia, ya podemos disfrutarla, y el hecho de que seamos hijos de Dios implica que recibimos, por lo que nos enseña la palabra en Romanos 8:17, de que si somos hijos, somos herederos de un montón de cosas, además de la salvación, la vida eterna y la eternidad. Algunos creyentes piensan que solamente esas tres cosas son las que recibimos del Padre en la salvación: perdón de pecados, vida eterna y la eternidad. Pero en realidad lo que recibimos, la vida eterna que recibimos, no es para que la vivamos hasta la eternidad. La vida eterna que recibimos es para que la vivamos desde el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque usted y yo ya morimos a la carne, ya morimos a la vieja manera de vivir. Usted y yo, cuando físicamente muramos, nosotros no vamos a morir realmente. Lo que vamos a hacer es nada más cambiar de escenario. Vamos a pasar de la tierra al cielo, para esperar la segunda venida de Cristo, el reino milenial, y luego la eternidad. Pero usted y yo ya no morimos, simplemente cambiamos de escenario. Cambiamos de aquí de la tierra al cielo. O sea, la vida eterna ya la tenemos en este tiempo. ¿Y en qué consiste? Parte de lo que consiste la vida eterna lo vamos a ver hoy, mencionando algunas de esas bendiciones que implican la vida eterna. En primer lugar, el regalo de nuestra vida el día de hoy, de esta vida física, libres de la esclavitud del pecado, libres del temor a la muerte, libres de la desesperanza de no saber a dónde vamos después de esta vida, por un lado. Por el otro lado, tenemos la provisión de todas nuestras necesidades. Ojo, dice necesidades, no dice gustos, no dice caprichos, no dice deseos, dice nuestras necesidades. Podemos estar absolutamente seguros que el Padre va a suplir todas nuestras necesidades en lo físico, en lo material, en lo natural, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, versículo 1, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice que el Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora notemos algo que es importante. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la condición o la consecuencia de que el Señor es mi pastor
antes de nada me faltará, es la consecuencia de la obediencia. ¿Por qué? Porque las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, para vivir en la plenitud de esa provisión de nuestras necesidades, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Por el otro lado, también como parte de nuestra herencia está lo que la palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Usted y yo, cuando venimos a ser salvos, somos incorporados a Cristo, somos el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Y la palabra de Dios dice en Lucas 4, 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Tenemos entonces restauración, liberación y sanidad como regalos de la gracia de Dios, como herencia por el ser hijos de Dios. No son cosas que vamos a tener, son cosas que ya podemos tener. ¿Cómo las recibimos? De la misma manera que recibimos la salvación, por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque ya nos fueron dadas. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que usted y yo ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No vamos a ser bendecidos, ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Lo único que hace falta es el momento justo en el cual esa bendición se haga manifiesta aquí en la tierra, que es en el tiempo que Dios ha determinado que esa bendición va a cumplir su mayor efecto en nosotros para el cumplimiento de sus planes de bien para cada uno de nosotros. Aparte, Romanos capítulo 8, versículo del 37 al 39, nos habla de otro beneficio de ser hijo de Dios, y es seguridad, protección y victoria. Dice la palabra en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una promesa para los hijos. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra redención final. Ahora, esto no es un permiso para pecar, obviamente. ¿Por qué razón? Porque si usted y yo verdaderamente somos salvos, usted y yo aborrecemos el pecado. Podemos pecar eventualmente por error, por omisión, por costumbre, porque nos dejamos engañar o engatusar por las artimañas del diablo, pero ya no vivimos en el pecado. Como dice un dicho, ¿verdad? La oveja pasa por el lodo, pero no se queda viviendo en el lodo, asumiendo que el lodo es como el pecado. Pero el cerdo, ese se queda a vivir en el pecado. Usted y yo ya no somos cerdos, somos ovejas. Usted y yo ya pasamos a otra dimensión, a la dimensión de ser hijos de Dios, y verdaderamente estamos siendo obedientes a Él. Estamos buscando cada día la obediencia a Él, y además de ello aborrecemos el pecado. Y eso nos da el resultado de ello es seguridad, es protección y es victoria. La seguridad de que usted y yo vamos a tener vida eterna con Cristo. Un verdadero creyente que está dudando si va a tener vida eterna, pueden estar, lo más seguro es que está siendo engañado por el diablo y no conoce su Biblia, porque la palabra de Dios nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, y que el Espíritu Santo es el sello de garantía de que vamos a ser redimidos para pasar nuestra eternidad con Cristo. Por el otro lado, otra parte de nuestra herencia de ser hijos de Dios es una aceptación incondicional. Nosotros no somos perfectos.
Tenemos fallas, tomamos malas decisiones, a veces pecamos, a veces nos equivocamos, a veces vamos en la dirección contraria a donde Dios nos está diciendo, a veces somos rebeldes. Sin embargo, la palabra de Dios, y note que dije a veces, no vivimos en esas cosas, a veces eventualmente esas cosas suceden en nuestras vidas, y muchas veces alguno que no lo sepa piensa que Dios por esas cosas no lo va a rechazar. De hecho, a algunos hermanos les pasa que cuando viven esas circunstancias, en lugar de acercarse al Señor y pedir perdón y restaurar la relación con Él, lo que hacen es que se esconden como Adán y Eva y se alejan de la presencia del Señor. Cuando el Señor nunca nos va a rechazar como sus hijos, y siendo sus enemigos, Él nos dio al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 32. Entonces, usted y yo, lo que necesitamos usted y yo tenemos una aceptación incondicional de parte del Padre. El Padre no nos va a rechazar por ninguna razón. ¿Nos puede corregir? Sí. ¿Nos puede confrontar? Sí. ¿Nos puede redarguir? Sí. Pero no nos va a rechazar. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, que dice que para alabanza de la gloria de su gracia, por la gloria de su gracia, Él nos hizo aceptos en Cristo. Y ese ser aceptos en Cristo significa que Él ya nos aceptó de una vez y para siempre, aun cuando estábamos todavía estábamos apenas saliendo de nuestros delitos y pecados. Nos aceptó desde el momento de nuestra salvación. Tenemos una aceptación plena de parte del Señor. Cuanto más ahora que ya hemos avanzado, ya hemos caminado, tenemos una aceptación incondicional. Esa es parte de la herencia, un amor que no está sujeto al amor porque, sino está sujeto al amor aunque. Por el otro lado, y como ya mencionamos en Efesios capítulo 1, versículo 3, como hijos de Dios somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso? Usted me dice, bueno, pero si estamos bendecidos en lugares celestiales, vamos a disfrutar de esas bendiciones hasta que lleguemos al cielo. Algunas de ellas sí, es cierto, pero muchas de esas bendiciones las vamos a comenzar a disfrutar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Nuestras bendiciones ya fueron hechas en el mundo espiritual, van a venir al mundo terrenal en la medida en la cual usted y yo las necesitemos. Por el otro lado, y esto es como lo que le sucedió al hijo pródigo cuando él regresó a la casa del padre. El hijo pródigo, cuando antes de irse de la casa del padre, el hijo pródigo había recibido una herencia monetaria, pero la fue a malgastar. Regresó sin un céntimo a la casa del padre. Cuando regresó a la casa del padre verdaderamente arrepentido, recibió regalos de nuevo. Recibió otros regalos que no había recibido antes. Y era el vestido nuevo, el anillo, sandalias para sus pies, un becerro, pero un becerro gordo para hacer fiesta, y cada una de esas cosas tienen su propio simbolismo. El vestido es limpieza de pecados, el anillo autoridad y poder, el becerro gordo significa provisión y provisión abundante, y el hacer fiesta significa regocijo, paz, gozo, alegría. Todas esas cosas usted y yo ya recibimos como regalo de la gracia del Señor por el hecho de ser sus hijos. Y aparte de eso, la palabra de Dios está llena de muchísimas otras bendiciones a lo largo de toda ella, que nos enseñan que son para nosotros su familia. Yo veo algo que no está del todo bien en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos dice que amemos a Israel, que amemos al pueblo judío, porque del pueblo judío vino Jesús, además del pueblo judío recibimos la palabra, etcétera, etcétera. Del pueblo, como el pueblo judío tiene como padre a Abraham, y Abraham es nuestro padre en la fe. En fin, hay una serie de bendiciones que hemos recibido del pueblo de Israel, y la palabra de Dios nos dice que amemos al pueblo de Israel. Ahora,
hay una cosa que mucha gente no ha comprendido dentro del cristianismo, y es que, y por eso muchos siendo cristianos se quieren convertir en judíos cuando debería ser al revés. ¿Por qué razón? Porque los judíos son pueblo. Usted y yo, como creyentes, somos hijos. ¿Y qué es más? ¿Ser hijo o ser pueblo? Obviamente es ser hijo. Entonces no necesitamos hacernos pueblo. ¿Por qué razón? Porque de todos modos ya lo somos. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos injertados en el olivo natural. Somos olivos silvestres que fuimos injertados en el olivo natural. Es decir, ya somos Israel sin necesidad de ser israelitas y sin necesidad de volver a de tomar las costumbres de los judíos, porque como la palabra de Dios dice claramente que como Él nos llamó, así permanezcamos. Nos llamó siendo gentiles, pues permanezcamos como gentiles, solo que creyendo en el Señor Jesucristo. A los judíos que se convierten, los llamó como judíos, pues ellos pueden seguir con sus rituales que no sean contrarios a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento. Ellos pueden seguir con eso, no hay ningún problema. Pero usted y yo no necesitamos hacernos judíos para ser hijos de Dios. Ese es el gran conflicto que Pablo estuvo combatiendo durante todo su ministerio a las diferentes ciudades donde iba, porque habían muchos que querían que los creyentes se convirtieran en judíos y tomaran las costumbres judías, y la misma iglesia de Jerusalén, los mismos apóstoles que eran judíos, escribieron que no era necesario que el creyente que había sido llamado como gentil asumiera las costumbres de los judíos. Entonces usted y yo no necesitamos asumirlas. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos. Y ser hijo es un nivel, digamos, superior a ser pueblo. Y eso es parte de que no hemos entendido todas las implicaciones de lo que significa ser hijos de Dios. Hoy no podemos hablar de todo lo que eso implica, y vamos a seguir hablando en esta serie de enfocados todos los martes en ese tema. Pero el ser hijo va muchísimo más allá de ser pueblo. El ser hijos es un amor incondicional. De hecho, déjeme decirle algo. El hijo vive bajo la gracia. El pueblo recibe gracia, pero no vive bajo la gracia. Y la gracia, que es el favor incondicional de Dios. El pueblo tiene una gracia que es una gracia general, pero usted y yo vivimos bajo la gracia de ser hijos de Dios. Y lo que significa la gracia de ser hijos de Dios lo vemos en la epístola a los Efesios, principalmente en el capítulo 1 y capítulo número 2. Estas son cosas que solo los hijos de Dios tenemos, que el pueblo de Dios no lo tiene, y tampoco lo tienen las criaturas de Dios. Podemos decir que hay 3 niveles de gracia. Un nivel básico de la gracia, que es para todas las criaturas de Dios, que hay otro nivel de gracia adicional, un nivel intermedio de gracia, digámoslo así, que es para el pueblo de Israel, pero hay un nivel superior de gracia que es para nosotros los hijos de Dios, comenzando con la gracia de la salvación, pero extendiéndose a la gracia de la vida eterna, que implica todititas las bendiciones de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, y además de ello una relación de intimidad con el Señor. Solo miremos uno de los privilegios que el pueblo de Israel no tiene y nosotros sí. El pueblo de Israel, para adorar a Dios, para adorarlo de una manera completa, necesita un templo, y en este momento no tienen un templo. Pero usted y yo, para adorar a Dios, no necesitamos ningún templo. ¿Por qué? En primer lugar, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, no tenemos ninguna limitación
para entrar al trono de la gracia. Recuérdese que es a nosotros, los hijos de Dios, a quien Jesús les enseña el Padre Nuestro. No se lo enseña al pueblo de Israel, se lo enseña a los discípulos. Son los discípulos los que le dicen, enséñanos a orar. Esa es una oración para los hijos. O sea, tenemos muchos privilegios como hijos de Dios, pero necesitamos entender, no solamente necesitamos tener el título de hijos de Dios, sino necesitamos vivir como hijos de Dios, y vivir como hijos de Dios comienza por ser obedientes, y el ser obedientes implica comenzar por conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios vamos a conocer verdaderamente al Señor, no de oídas, sino real y genuinamente. Y ello nos va a llevar a vivir en una mayor plenitud de la relación con Él, de la herencia que significa ser hijos de Él, y en un mayor nivel de madurez, de crecimiento, en un mayor nivel de gozo, de plenitud, etc. Así que lo que necesitamos es no solamente llamarlo Padre, sino vivirlo como Padre, y lo que necesitamos es no solo llamarlo Hijo, sino comenzar a vivir como hijos, y comenzar a vivir como hijos es, como ya le dije, comenzar por la obediencia, hacer una decisión de obedecer la palabra de Dios por un lado, y por el otro lado de creer las promesas asociadas a la obediencia a la palabra de Dios. Y una cosa adicional, y es que podemos clamarle al Señor que el Señor nos dé la revelación de su paternidad en nuestros corazones. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y que el Hijo, a quien Él quiere, se lo va a revelar. O sea, el Hijo nos va a revelar al Padre. Pero para tener la revelación del Padre necesito tener una revelación de Jesús, y la revelación de Jesús la tengo en la palabra. Recordemos lo que dice también la palabra en Juan capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la palabra de Dios también nos enseña que Jesús no vino a revelarse a sí mismo, sino que Él vino a revelar al Padre para usted y para mí. Así que la invitación es para que comencemos a vivir como hijos obedientes y a creer en esas promesas que el Señor tiene para nosotros y que son incondicionales por el hecho de ser hijos, y a confiar en Él, que en su momento esas promesas se van a hacer vida en nosotros, pero también a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y a clamar por la revelación de la palabra de Dios en nuestro corazón para conocer más del Padre, más profundamente el corazón del Padre. Y cuando conocemos más profundamente el corazón del Padre, más nos vamos a enamorar de Él. Y cuando más nos enamoramos de Él, más vamos a ser como Él, que es el propósito de Él para nosotros, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su voluntad fuimos llamados para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Así que, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Espero que sea un chispazo que encienda en sus corazones ese fuego, ese anhelo, ese deseo ardiente, esa hambre, esa sed de conocer al Padre como Padre, y de vivir al Padre como Padre, así como de vivir nosotros como sus hijos. Vamos a terminar entonces en este momento con una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por este tiempo que tú nos has permitido de escudriñar tu palabra, Padre. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que así como el siervo clama por las aguas en el desierto, así nuestra alma clame por ti, Señor, por conocerte más, por tener esa revelación cada día mayor, cada día creciente, esa revelación, Señor, de la anchura, la altura, la longitud y la profundidad de tu amor
como Padre que excede a todo conocimiento, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Padre, que se cumpla en nosotros, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sabemos que ese es tu corazón, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre. Revélanos cada día más, Señor, a ti. Revélanos cada día más de ti, de tu corazón, Señor. No solamente de tus manos, no solamente de tus bendiciones, de tu corazón, Señor, de tu esencia, de tu ser, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, hermanas, por haberse conectado a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición, por favor, tómese la libertad de compartirlo con sus contactos en las redes sociales, y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para otro estudio más de nuestra serie Enfocados. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida y linda noche y una bendecida y linda semana, y si el Señor lo permite, el próximo martes nos volvemos a reunir por este medio para otra enseñanza más en la palabra de Dios. Bendiciones y un abrazo para todos.